Paz a vosotros, hermanos, les doy la más cordial bienvenida a esta clase del Pentateuco. Gracias a Dios que nos permite tener este tiempo para estudiar, y yo bendigo a Dios por la vida de ustedes que también se dan ese espacio para dedicarlo al estudio. La semana pasada veíamos la composición del Pentateuco, veíamos cómo las diferentes tradiciones fueron pieza importante para la elaboración del mismo, y en esta oportunidad vamos a ver ya en concreto cada uno de los libros que componen el Pentateuco. Vamos a empezar con el libro del Génesis y el libro del Éxodo, para posteriormente en otra clase vamos a abordar los libros restantes, que serían Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es de que, hermanos, se les invito a que disfrutemos este tiempo para que juntos podamos enriquecernos y de esa manera también prepararnos para los diferentes ministerios que el Señor tiene preparado para nosotros. Bien, el Pentateuco, hermanos, como ya veíamos, tuvo un proceso de formación bastante amplio, en donde intervinieron diferentes tradiciones, y específicamente vamos a ver el día de hoy lo que es el libro del Génesis, un libro por demás importantísimo para el estudio de nuestra clase. Bien, ¿qué vamos a decir del Pentateuco, del libro del Génesis? El libro del Génesis no es un libro de historia, sino más bien es un libro de fe. Lo veíamos la semana pasada también, es un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al autor del libro no le va a interesar los hechos en sí mismos. Como veíamos la semana pasada, no es un libro cronológico, no tiene la intención de fijarse en los acontecimientos. Sí, estos acontecimientos no van acompañados de una enseñanza y una explicación sobre el plan divino reservado para el pueblo de Israel en este caso. Por eso los nombres de los personajes que van a intervenir en el Génesis, la edad, sus fechas, los números, todo eso son simbólicos, son simbolismos, y detrás de ellos hay una verdad revelada por Dios que solamente vamos a descubrir desde la fe. La fe es ese regalo dado por Dios el día que nosotros nos bautizamos, y bueno, es algo importantísimo para nosotros poder mencionar esta parte, hermanos, porque es el marco en el cual nosotros vamos a abordar el libro del Génesis, y bueno, todo el Pentateuco también, para que de esa manera entonces nosotros podamos ir al texto bíblico con este presupuesto. Los relatos bíblicos no nacen con Israel, sino más bien es fruto de una reflexión, por supuesto iluminada por el Espíritu Santo, lo entendemos de esa manera, sobre la existencia y las experiencias de la humanidad. Estos relatos bíblicos no tratan de dar una respuesta científica sobre cómo ocurrió la creación, por ejemplo, cómo surgió todo, cómo se fueron apareciendo en la historia las cosas, la creación. No es la finalidad de la Biblia. En ese sentido, no es la finalidad de la Biblia darnos datos o una respuesta científica a cómo surgió el universo, cómo surgieron las cosas. No es la intención de la Biblia. La ciencia se va a encargar de eso. La ciencia responde a la pregunta de cómo suceden las cosas, y la Biblia, por el contrario, va a dar respuesta al por qué y para qué de las cosas, que son dos cosas bien diferentes. Por un lado, la ciencia se va a encargar de mostrarnos cómo es que suceden las cosas, y para eso nos va a dar pruebas. Pero en el caso de la Biblia es un ámbito diferente. La Biblia va a responder al por qué y para qué de las cosas. Y esto lo va a hacer en el marco, hermanos, de
que el hombre tenga una amistad con Dios aquí en la tierra y la salvación en la eternidad. En ese sentido, entonces, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el libro del Génesis, y vamos a ir viendo la formación del libro, cómo está estructurado, y también vamos a ver cuál es la teología presente en el libro. Todo esto lo vamos a abordar en ese tiempo, hermanos, y además también vamos a abordar lo que es el libro del Éxodo en una segunda parte de esta clase. Bien, ¿qué podemos decir entonces sobre la Biblia y la ciencia? La Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días. La ciencia nos va a decir que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. La Biblia nos va a enseñar, o nos va a decir, que Dios creó al hombre del barro, y la ciencia va a afirmar que procede de la evolución. Bueno, y aquí la pregunta, ¿hay contradicción acá? No, pues bueno, yo digo que no debe haber una contradicción, porque las dos, tanto la Biblia como la ciencia, miran al mismo problema de los orígenes, pero desde dos puntos de vista totalmente diversos y diríamos en cierta manera opuestos. Porque si agarramos la ciencia para afirmar algunos textos bíblicos, la Biblia va a salir perdiendo, porque no es el campo de acción demostrar por medio de la ciencia para afirmar lo que ahí está presente. La ciencia busca explicar, investigar lo que realmente pasó al principio, y la Biblia, por el contrario, va a ser una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. Y esto no quiere decir que lo que la Biblia está afirmando sea una mentira, no. Al contrario, el hombre de fe, el que escribió la Biblia, el que escribió estos relatos del Génesis, presupone, por la fe que tiene en Dios y porque creemos nosotros que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, inspirado por Él, entonces lo cree de esa manera. Solamente que no olvidemos que la Biblia lo hace desde una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. Y quiero ponerles para esto un ejemplo. Si nosotros pusiéramos delante de la luna a un científico y a dos enamorados, por ejemplo, ¿cómo hablarían de la misma luna a estas dos personas? Y bueno, el científico comenzaría a darnos datos, distancias, cifras, noticias geográficas relativas a la luna. Por el contrario, los enamorados empezarían a tejer sueños, ideales, sentimientos, y hasta darían, pues a lo mejor, vida propia a la luna, y se la van a prometer el uno al otro. Bien, son dos formas de abordar una misma realidad. Y algo así pasa con la Biblia, con los orígenes. La ciencia lo abarca de una manera y la Biblia lo va a abarcar de otra manera. El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, una respuesta inspirada por Dios a las problemáticas fundamentales del ser humano. Y va a transmitir esas respuestas a través de un género literario llamado sapiencial o poético. Quiere decir que el autor del libro de Génesis o autores del libro de Génesis nos van a relatar desde la fe cómo ellos se perciben a sí mismos, al pueblo y a Dios mismo en relación uno con otro. Pero lo van a hacer desde un género literario llamado sapiencial o poético. Quiere decir entonces que nos van a narrar de una manera especial lo que ellos pueden percibir por medio de la fe. Tenemos así entonces que la verdad del Génesis no está precisamente en mostrar con categorías científicas lo que ocurrió en la creación, sino más bien lo que nos va a hacer es darnos un mensaje religioso de lo que estas historias que va a narrar
encierran en sí mismas en el plano de la salvación, en el plano de la fe. El autor y fecha de composición. El libro del Génesis no tiene, como ya hemos visto en la clase anterior, un solo autor, sino más bien es el resultado de antiguas tradiciones orales, populares, y también de una recopilación de las tres fuentes o tradiciones que vimos la semana pasada: yavista, eloísta y sacerdotal. El libro del Génesis se compuso más o menos hasta el siglo X antes de Cristo. Antes de ese siglo, antes de ahí, lo que hay son tradiciones orales, tradiciones populares que van transmitiéndose de generación en generación por un largo periodo de tiempo. Recordemos que ahora nosotros guardamos la información por medio de la tecnología, por medio de diferentes aparatos, pero ellos lo único que tenían era la memoria, y entonces las cosas se iban guardando de generación en generación hasta llegar al siglo X, en donde se comienza a poner por escrito el libro del Génesis. Y esto nos ayuda entonces a entender cómo fue ese proceso de formación y cuál fue el autor o autores que intervinieron en su composición. Sin duda, los personajes emblemáticos del libro del Génesis existieron en épocas remotas y se fueron transmitiendo sus acciones de generación en generación, de padres a hijos, hasta llegar al siglo X, en donde se compone el libro del Génesis. Sus características literarias. Se dan las tres tradiciones: yavista, eloísta y sacerdotal. Vamos a verlas presentes en el libro del Génesis de una manera muy marcada. Las formas literarias que van a usar los autores son relatos míticos, leyendas y genealogías. Y aquí quiero hacer una precisión, hermanos, porque cuando decimos relatos míticos, muchas veces pensamos en cosas que no son ciertas, en cosas que son mentira. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de relatos míticos, no se refiere a eso, sino se refiere más bien a relatos que se funden en el principio de las cosas. Son ideas, son mensajes que surgen desde los inicios y que va a perdurar durante toda la historia de la humanidad inclusive. Cuando hablamos de leyendas nos referimos, por ejemplo, a un personaje que existió en la época remota, como por ejemplo Moisés, los patriarcas también, y que a la hora de llegar al escritor bíblico ya le llega en una forma de leyenda. Quiere decir que se fue transmitiendo sus propuestas, sus acciones, sus obras, sus portentos de generación en generación, pero al transcurrir el tiempo fueron llenándose o recubriéndose de teología, y entonces ya no tenemos el relato original, sino más bien es un relato ya modificado. Sin embargo, se asienta en las bases de la realidad. Y tenemos también las narraciones de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. ¿Por qué? Porque en la literatura antigua, hermanos, de los pueblos cercanos a Israel, como es en Mesopotamia, vamos a encontrar leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo. En ellos se aprecia bastante semejanza con los relatos que vemos en la Biblia, y específicamente en el libro del Génesis, como puede ser relatos tomados de Babilonia, como por ejemplo el poema de Enuma Elish, la epopeya de Atra-Jasis, el poema de Gilgamesh, etcétera. Son tomados de los babilonios y son adaptados a la Biblia.
Sin embargo, las semejanzas son solamente aparentes, porque se habla en la Biblia, en el libro de Génesis, vamos a ver que se habla del hombre creado con el barro, se habla de una serpiente, del diluvio, etcétera, pero el pensamiento es bastante diferente a como lo hacían o como lo tenían los babilonios. En el texto bíblico, por ejemplo, vamos a ver que salta a la vista la enseñanza del monoteísmo contra todo el panteón de los dioses babilonios. La Biblia habla de un Dios que es amor, que es el Señor, que es amigo del hombre, mientras que en los mitos de Mesopotamia se da una visión de los dioses fracasados, una visión de los dioses egoístas. Por ejemplo, los dioses babilonios piden al ser humano, al ser humano ciertos rituales para aplacar la ira de ellos. Son dioses opresores del hombre, que lo único que quieren del hombre es sacar provecho para los dioses, y entonces el hombre, el pueblo, los babilonios, tienen que tener contento a los dioses por medio de ciertos rituales, de ciertas acciones, en donde así puede estar aplacado el dios, y que no es el Dios que vemos en el libro del Génesis. Y también en esas culturas mesopotámicas, el hombre es un juguete de los dioses también. Hay un capricho del dios, y entonces va en contra del mismo ser humano, para, ya sea para acabar con él o para pedir del hombre ciertas cosas para estar contento. El contenido temático. El libro del Génesis está dividido en dos grandes partes. La primera es la historia de los orígenes. El capítulo 1 al 11, podemos ver nosotros la primera división, y de ahí se desprenden otras partes del texto bíblico. Y la segunda parte es la historia de los patriarcas, capítulos 12 al 50. Y también se desprenden la vida de Abraham, la vida de Isaac, la de Jacob y la de José, que vamos a ver presentes nosotros en esos capítulos también. Pasamos entonces al contenido teológico. En este apartado, el pensamiento que va a dominar es el pensamiento de la escuela sacerdotal, y el objetivo que ellos persiguen va a ser presentarnos una respuesta de la angustia que provoca el exilio en Babilonia. Recordemos que el pueblo antes del exilio pues gozaba de la tierra, gozaba de la monarquía y gozaba del templo, tres realidades que le daban identidad al pueblo de Israel, y son al mismo tiempo tres promesas. Y cuando ellos están en Babilonia, por supuesto que ellos no cuentan con estas tres realidades, y entonces surge una crisis muy fuerte en el pueblo, y los sacerdotes tienen que responder a esa inquietud del pueblo, a esa falta de fe, porque en aquel tiempo, hermanos, no podía haber pueblo sin Dios. Cualquier pueblo tenía que tener una divinidad en la cual creer. Y cuando ellos están en Babilonia, están en riesgo porque no tienen las tres realidades que les mencionaba, y entonces eso provoca una amenaza a la identidad del pueblo. Muchos de los judíos que estaban presentes en el exilio se fueron tras los dioses babilonios, y una mínima parte, un grupo reducido de judíos, se mantuvieron fieles a las prácticas yavistas. Y entonces los sacerdotes tienen que dar una respuesta a esta situación angustiante que provoca el destierro. Aunque los sacerdotes dan respuesta a esa inquietud, el mensaje que vemos en el Génesis traspasa ese momento y va a dar una enseñanza que Dios tiene un proyecto de mundo y un proyecto de hombre.
Quiere decir entonces que Dios tiene algo para, no solamente para el mundo, sino también para el hombre. Algo que decirles, tiene un proyecto ahí que realizar, y que es un proyecto que no solamente es aplicable para los judíos en Babilonia, sino también para el hombre de hoy, para nosotros, para el mundo en el cual vivimos. Al hilo de estos relatos se va a ir desvelando una historia religiosa. Los protagonistas que vamos a ver en el libro del Génesis es Dios y el hombre. Y la fuerza del primero, la fuerza de Dios, es el amor, y la del hombre es la libertad. Vamos a ver entonces a Dios, y vamos a decir que su poder es un poder enorme. A nivel cósmico, nada ni nadie se le resiste. En la vida cotidiana va a frustrar los planes de reyes poderosos, de jeques tribales o de hermanos envidiosos. Es un Dios que se va a manifestar cercano y familiar. Va a llevar el nombre del padre del clan, por ejemplo, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Lleva el nombre del padre del clan. Hizo al hombre con sus manos, al estilo de un alfarero, va a formar al hombre con sus manos y le demuestra su amistad. Es un Dios que se manifiesta con el hombre, formándolo con sus manos, dándole la forma, dándole vida, y también manifestándose con él en el jardín por medio de una cercanía con el hombre, cuando Dios baja a la brisa de la tarde y tiene una relación amistosa con el hombre, dialoga con él, y entonces podemos ver nosotros cómo ese Dios se manifiesta de una manera muy cercana. Pero también hay otra realidad importante aquí, que es un Dios que, aunque está cercano, aunque es un Dios familiar, no hay manera de poder manipular a ese Dios. No hay manera de que el hombre pueda ejercer una manipulación para con ese Dios y poder así ejercer una influencia en donde Dios pueda ser manipulado. Así va a permanecer siempre Dios, siempre libre. Si Él ordena algo horrible, algo terrible, hay que obedecer. Elige y se debe aceptar su decisión de una manera quizás incomprensible. No admite que nadie le marque su camino. Dios es un Dios que se manifiesta con libertad, es un Dios libre. Pero también es un Dios fiel, que cumple siempre su palabra. Es una palabra expresada generalmente en forma de promesas. Es un Dios que va a estar prometiendo. Promete la tierra, le promete a Abraham una descendencia, le promete a Abraham salir de su casa y que él lo va a guiar, le promete al pueblo que los va a acompañar durante el desierto, etcétera. Es una palabra que generalmente le va a llegar al pueblo en forma de promesas. Todo el entramado, hermanos, del Pentateuco va a girar en torno a la fidelidad. Vamos a ir viendo ahí cómo la fidelidad está presente. Lo que prometió a los patriarcas, que es el tema del Génesis, se hace realidad en los libros siguientes. Vemos cómo en el libro del Génesis se promete a los patriarcas la tierra, y bueno, se va a ir desarrollando en los libros siguientes. Se promete una descendencia numerosa, y bueno, se va a ir desarrollando eso en los siguientes libros. Vamos a ver también que en el libro de Génesis va a aparecer mucho la fecundidad. Son fecundos. Abraham tiene un hijo que acaba siendo un pueblo en Jacob. Poseen propiedades, Abraham en Mamre, Jacob en Siquén y sus hijos en Egipto. Sus nombres son conocidos y respetados por reyes que van a ver en ellos, al Dios que los va asistiendo durante la vida.
Y vamos a ver que al final ya del libro del Génesis, el pueblo es un pueblo numeroso. Tiene una tierra en propiedad, son respetados y viven en paz. Pero paradójicamente en la tierra que será esa tierra también será el símbolo de la opresión. A veces también parece que ese Dios se ausenta. Y este libro enseña que no se deben forzar los momentos de Dios, sino respetarlos y aguantar ese silencio, que en ocasiones va a ser un silencio amenazador para el pueblo, porque al final de cuentas Dios siempre acaba cumpliendo su promesa. Pero este Dios tiene un punto débil. Es un Dios que por medio de la oración, por medio de la intercesión de algún amigo, ese Dios se deja vencer. Es un Dios entonces al mismo tiempo frágil. Es un Dios que en su fragilidad consiste en el amor que le tiene al hombre. Su fragilidad consiste en cuando el hombre se ve necesitado de ese Dios y entonces ese Dios acude al hombre y se deja vencer por la oración y por la intercesión. Por supuesto, no de un amigo. Es un Dios que conoce la debilidad del ser humano. Perdona una y otra vez. Su corazón es un corazón de padre. El libro del Génesis, al revelar la fidelidad divina por un lado y las promesas por otro, proporciona al creyente un arma más para forzar a ese Dios libre y cumplidor a apelar a su lealtad. Y cuando todo esto falla, enseña a buscar un refugio en su misericordia. Es un Dios entonces que siempre está atento no solamente a la necesidad del hombre, sino cuando este hombre falla, es un Dios que enseña al hombre a buscar un refugio en su misericordia. Es un Dios entonces amoroso, presente, cercano, y podemos quizás tomar la figura de el Padre bueno en la parábola que comúnmente la hemos conocido como el hijo pródigo, en donde ese Dios sabe perfectamente que el hijo cometió el error de irse, cometió el error de echar a perder su vida, pero es un padre que espera al hijo que retorne, porque lo invita a que se refugie en su misericordia, y ahí se refugia el hijo precisamente. En este sentido, si la primera creación fracasó en distintos momentos, con Abraham se abre una nueva etapa, una etapa que va a culminar con el Mesías, el Hijo de Dios, y es una etapa, hermanos, en la que la bendición se va a imponer. Al final de cuentas es un Dios que bendice, es un Dios que a pesar del fracaso del ser humano, es un Dios amante del hombre y que va a terminar bendiciendo. La bendición de Dios se impone entonces. Otra de las temáticas presentes en el libro es la bendición. La bendición es un acto creador. Tiene su fuerza desde el momento en que se pronuncia la bendición. Y da sus frutos porque esta bendición está animada por la fuerza divina. O sea, no hay fuerza humana que pueda menguar la bendición que Dios va a proporcionar a quien se la da. Quiere decir que cuando se pronuncian las palabras de bendición, son palabras que a semejanza de Dios, cuando Él creó el universo, hizo la creación, con su palabra Él iba creando. También aquí, hermanos, cuando Dios pronuncia las palabras de bendición, o cuando algún personaje pronuncia palabras de bendición, son palabras que se asemejan a ese Dios, porque al mismo tiempo que son pronunciadas, en ese mismo momento cobra una fuerza y se hace una realidad esa bendición que se pronuncia.
es una bendición irreversible. No hay manera de detener esa bendición. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob se sienta para bendecir perdón, cuando Isaac se sienta para bendecir a sus hijos? Entonces el hijo menor recibe la bendición del hijo mayor por una argucia de él, y entonces Jacob llega y pide la bendición, pero resulta que esa bendición ya fue dada a su hermano menor. Y entonces vemos cómo Jacob le insiste, le ruega, y me imagino que hasta le lloró a su padre para que bendijera su vida. Sin embargo, el padre le dice que ya la bendición está dada. Es una bendición irreversible en ese sentido. La bendición es el origen, es la suma y el resultado final de las promesas. Quiere decir de que la bendición se fundamenta en las promesas. Es un elemento integrador de este libro. Los objetos de las promesas son variados. Puede ser un hijo o una gran descendencia. Puede ser un país donde asentarse o la protección para un viaje, el bienestar en el lugar del asentamiento. La bendición y las promesas demuestran el amor, el poder y la fidelidad de Dios. Por eso es que se van realizando a pesar de las infidelidades de los padres, hasta ver culminado las bendiciones que se van dando, hasta no ver ya como el pueblo se va a asentar en Egipto. Es el cumplimiento de no solamente de las bendiciones, sino también de la promesa. Quiere decir que se da la promesa y el vehículo para llevar a cabo esa promesa son las bendiciones que Dios le va a dar al pueblo o a alguien en particular. La bendición sería el vehículo entonces para llevar a cabo esas promesas. Al unir bendición y promesa, la primera se convierte en una actitud permanente de Dios, en una constante de Dios, que va a ver al futuro, pero esa garantía reside en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Pues porque en el pasado se dio la promesa. Y entonces esa promesa se va a cumplir de manera permanente, con miras a un futuro, en donde se va a cumplir de manera plena. Por eso las promesas, cuando se van realizando, pueden enriquecerse con nuevos matices que superan los contenidos iniciales. Quiere decir que se da una promesa, pero esa promesa se va a ir enriqueciendo. Puede ser que esa promesa se vaya a superar, se vaya a agrandar esa promesa, como por ejemplo la promesa de la tierra va a incluir el reino davídico y también el reino mesiánico. Ya vemos ahí que lo que se agrega sería el reino mesiánico. La universalidad del reino davídico va a abrazar a los hombres, pero la segunda se va a convertir en una salvación universal, en algo que va a abarcar a toda la humanidad, a toda la raza humana, y de hecho lo podemos ir viendo nosotros desde ya. De esto entonces decimos que cuanto Dios promete en Génesis alcanza una profundidad mesiánica y una profundidad escatológica. Todas las promesas que nosotros veamos en el libro del Génesis adquieren también un carácter mesiánico para nosotros y un carácter escatológico para el final de los tiempos. Quiere decir entonces que son promesas, aunque dadas a Israel, también adquieren una relevancia para nosotros el día de hoy. Y el último tema teológico es el hombre. Creado a imagen y semejanza de Dios, formado del barro,
y dándole Dios el aliento divino. Es un hombre que vamos a ver feliz en su trabajo y también en armonía consigo mismo y en cuanto le rodea. Vemos una armonía con la creación, una armonía con Dios, una armonía con su semejante, una armonía consigo mismo, en fin, una armonía con todo lo que le rodea. Pero cuando el hombre peca, esa misma armonía va ahora a ser a la inversa. Con todas aquellas realidades con las que el hombre tenía esa armonía, después del pecado entonces, o en el pecado, el hombre va a romper con esa armonía en todas esas realidades. Va a romper la armonía consigo mismo, se va a fragmentar él mismo. Ya va a ver a Dios, ya no con agrado, sino lo va a ver como una amenaza. Aquellos pasos que para el hombre le eran agradable, que sentía, el hombre sentía una alegría de ver cómo Dios se paseaba por el jardín, ahora esos pasos le van a provocar miedo. Ahora esos pasos van a ser unos pasos que se van a convertir en una amenaza para el hombre. Y entonces cuando siente los pasos de Dios, tiene que esconderse detrás de los árboles, porque ha roto consigo mismo, ha roto esa armonía cuando él le provoca vergüenza el verse a sí mismo desnudo. Rompe la armonía con Dios cuando ese Dios le es una amenaza para él, rompe la armonía con su semejante cuando le echa la culpa a Eva del pecado que surgió ahí, y también rompe la armonía de la creación cuando tiene que cortar las hojas de higuera para poder cubrirse. Y entonces vemos ahí un rompimiento en toda la armonía del ser humano. Pero Dios es un Dios libre, y como libre hizo a su criatura, hizo al hombre dotado de libertad. Quiso tener a su lado a un amigo, el hombre, y verlo feliz, pero libre también como él. Y como respeta las reglas del juego, acepta que la criatura se le subleve y reaccione de forma egoísta. Cuando esto sucede, las desgracias van a arrasar a la creación y parece que todo termina. Si gracias a la palabra el Señor venció al caos y dio origen a la vida, esta palabra se convirtió en algo maldito cuando el hombre dejó a Dios y se creyó dueño de su destino. Y entonces vemos cómo el hombre rompe con ese Dios, el hombre también destruye lo que Dios creó. A esa perfección de Dios, esa armonía que Dios creó, el hombre se encarga entonces de echar a perder esa creación tan perfecta de Dios. Una creación que tiene que tiene que intervenir Dios para poder restablecer otra vez la armonía y de cara al futuro poder ver en el horizonte cómo Dios tiene que enviar a su Hijo para que Él pueda reparar lo que el hombre en su libertad pues echó a perder. Bien, eso sería el plano teológico, la composición, la fecha de composición, el autor, la estructura del libro del Génesis. Y llegamos así entonces al final de este libro, y como conclusión podría decir que las enseñanzas del Génesis son las siguientes. Dios es el creador de todo cuanto existe. El hombre fue creado por Dios para vivir en amistad con Él. Fue colocado en un estado de felicidad. Los creó hombre y mujer para que compartieran el amor y continuaran el género humano.
El hombre, por la soberbia de su corazón, pecó, y por el pecado sobrevino el dolor, la muerte y todas las inclinaciones malas que todo hombre lleva consigo en su corazón. A la primera falta o pecado siguieron otros pecados de la humanidad, pero Dios no abandonó al hombre, sino que le brindó su auxilio lleno de misericordia continuamente, y le prometió mandarle un Salvador que sería su propio Hijo, Jesucristo. No cabe duda, hermanos, que el libro del Génesis aporta una riqueza impresionante para la salvación del ser humano. Podemos ver en sus páginas cómo ese Dios se manifiesta de manera especial con el hombre, que a pesar de los errores, de los pecados del hombre, Dios siempre va a estar dispuesto a restaurar al ser humano. Y producto de ello, hermanos, es que en el libro del Génesis se dan las promesas que se van a ir realizando en el pueblo de Israel hasta llegar a la promesa de Jesucristo nuestro Salvador. Sin duda, hermanos, que este libro es maravilloso, que nos aporta una riqueza impresionante para nuestra salvación, para nuestra creencia, y también, hermanos, para poder enfocar nuestra propia vida y poder tener, hermanos, en este contexto de la salvación y de la creación en general para el ser humano. Bien, vamos a continuar entonces con el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Sirve como una especie de bisagra para narrarnos, para unir más bien la etapa de los patriarcas, y vemos como en el libro del Génesis, como el pueblo ya, o los patriarcas más bien, la familia de Jacob, se va instalando de una manera progresiva, de una manera lenta, y sin darnos cuenta el lector, vemos ya como de una manera asombrosa el pueblo, a través de José, tiene que voltear su mirada hacia Egipto. Lo que nos va a narrar el libro de Génesis, y el libro del Éxodo, por eso se dice que es una especie como de bisagra, nos va a narrar ya la estancia del pueblo de Israel en Egipto. Por medio de una hambruna muy fuerte, obligó a los israelitas a emigrar a Egipto. Esto lo podemos ver nosotros en el mismo relato cuando los hermanos de José van a Egipto a conseguir comida, y por la majestuosidad, la buena, la bendición que adquiere José en Egipto, él por orden del faraón es puesto en un lugar estratégico, y entonces José vemos que administra bien y se prepara para un tiempo de hambruna. Y entonces los hermanos de José van a conseguir alimento a Egipto, y se topan entonces con que su hermano está allí. Se establecen entonces en Egipto. Se habían hecho ya un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, trabajador, y por miedo a su potencia, a su fuerza, los egipcios los esclavizan, no teniendo compasión de ellos. Por lo que el pueblo tiene una experiencia amarga, una experiencia de esclavitud en Egipto, y aquí entonces es donde comienza el libro del Éxodo, y con este libro también inicia el nacimiento del pueblo de Dios. La composición del libro. El libro del Éxodo es el resultado de una actividad literaria que duró bastantes siglos, varios siglos. Podemos ver las huellas de esta redacción, una redacción bastante lenta, donde podemos notar la existencia de
de diversas tradiciones, y el proceso pudo haber sido el siguiente. En primer lugar, tenemos recuerdos transmitidos oralmente. Ya les hablé cómo de una manera de tradición oral se van transmitiendo de generación en generación los acontecimientos importantes, aquellos hechos portentosos, solamente que se van a narrar de una manera religiosa, de una manera teológica. Lo hacemos nosotros en la actualidad. Por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente, alguien que no es una persona religiosa, le va, y bueno, sufre un accidente fuerte, pero no le ocurre nada, no tiene un solo rasguño. Y entonces esta persona va a decir que, bueno, por cuestiones del azar, cuestiones de suerte, del destino, no sufrió ningún rasguño. Pero no es el mismo, la misma expresión, aunque sí la misma experiencia de una persona de fe. Una persona de fe no va a decir que fue por el azar, que fue por el destino, la casualidad, etcétera, sino una persona de fe va a decir que fue por un milagro de Dios, que fue por obra de Dios. Y entonces tenemos un acontecimiento narrado desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Así sucedió entonces con los acontecimientos del pueblo de Israel. Son contados, transmitidos de una manera oral, pero contados desde la fe. Eran recuerdos cortos y se referían a Moisés y a los lugares claves del desierto, por ejemplo el Sinaí, Kadesh, etcétera, y que también se refiere a situaciones que vivieron ellos, como por ejemplo la esclavitud, la salida, la formación del grupo bajo el dominio de Moisés. Son recuerdos que existen en el pueblo y se van transmitiendo de manera oral, pero de una manera religiosa. No interesa aquí la cronología de las cosas, sino interesa más bien la fe que se va transmitiendo de generación en generación. Y también tenemos como composición del libro, tenemos la tradición escrita. Una vez que el pueblo se asienta en Canaán, otros pueblos más van llegando del desierto y se van uniendo a estos semitas que encontraron en la tierra conquistada las tradiciones orales que se fueron poniendo por escrito y que guardan semejanza con la literatura de Egipto, de Mesopotamia y también de Canaán. La forma entonces como ellos escriben la adquieren de esos pueblos cercanos a ellos, Canaán, Mesopotamia y Egipto, y son lugares donde los israelitas se instalaron. La escritura de estos acontecimientos sirve para dejar constancia de los recuerdos y las creencias, aunque en ese tiempo no se dejó de lado la transmisión oral. La transmisión oral se siguió llevando de generación en generación por mucho tiempo más. Pero al mismo tiempo comenzaron a surgir entonces la tradición escrita. Se comenzaron a poner por escrito los relatos que venían de generación en generación. Es así entonces que tenemos que la forma en cómo ellos escriben estos relatos toman de los cananeos, toman de Mesopotamia y de Egipto relatos similares y ellos les dan un toque especial propio de la fe israelita para dejar una transmisión a las generaciones futuras. Esto es en cuanto a la composición del libro. En cuanto a la estructura, el Éxodo como acontecimiento es el centro del Pentateuco.
Si miramos hacia atrás, lo que va a hacer el Pentateuco va a ser integrar, va a ser unir a los patriarcas, que al mismo tiempo le van a servir de prólogo, la promesa, prólogo. Y si vemos hacia adelante, quedando en medio el libro del Éxodo, se van a abrir nuevos actos salvadores. Y se van a presentar en forma de leyes, Números y Levítico, hasta llegar al libro de Deuteronomio, al que se va a proporcionar a manera de reflexión y de síntesis. Es allá en el Deuteronomio donde nosotros vamos a ver que se da la segunda ley. Cuenta la historia de los israelitas, el libro del Éxodo, desde la muerte de José hasta que terminaron las obras del santuario en el desierto. Esto es a los 2 años de salir de Egipto, según la cronología del libro, según la manera en que el autor va a contar las cosas como pasaron en el libro del Éxodo. El eje de su enseñanza, de la enseñanza del Éxodo, lo va a constituir la elección. Ese es algo fundamental, es de donde va a partir todo lo demás, la elección. Ese compromiso mutuo entre Dios y su pueblo, y se va a estructurar en 3 momentos con 3 escenarios distintos. En primer lugar tenemos como escenario Egipto, y el tema es la liberación. De Éxodo capítulo 1, versículo 1 al capítulo 15, versículo 21. Aquí se escalonan de manera dialéctica los momentos para presentar a los personajes: Israel, Moisés, Dios y el faraón. Y el faraón va a aparecer aquí como el antidios. Los hijos de Israel se convierten en pueblo, se tiene que cumplir la promesa, por eso se convierten en pueblo, y el faraón decide acabar con ese pueblo. Entonces por eso es de que es el antidios, el antivida. Mientras Dios dice multiplíquense y henchid la tierra, el faraón lo que va a hacer es querer matar a los hijos, querer eliminar la vida. Y entonces va a aparecer aquí el faraón como el antidios, como el opuesto a Dios. Si Dios dice una cosa, el faraón va a decir lo contrario. Pero aquí hay algo importante: este antidios va a ser ridiculizado muchas veces en el libro del Éxodo. Ustedes van a poder ver cómo Faraón es ridiculizado por Dios. Como un ejemplo, cuando Faraón quiere eliminar al pueblo, entonces manda a las parteras a que maten a todos los niños, a los bebés de las hebreas, de los hebreos. Y el relato nos va a decir que queda en ridículo el faraón, porque las parteras van y le dicen que cuando ellas llegan, las mujeres hebreas ya han dado a luz, pero han dado a luz precisamente por una obra de Dios, por una acción de Dios en favor de las hebreas. Entonces podemos ver aquí cómo los hijos de Israel se convierten en pueblo, porque es el cumplimiento de las promesas, y el faraón va a decidir acabar con él. Entonces es como una película que se transmite, en donde está la trama ya definida, y entonces está el lector, está como a la expectativa de qué es lo que va a pasar con estos personajes diversos. Moisés es salvado para que sea salvador,
Y en el desierto va a encontrar a Dios. Acuérdense que sale huyendo a Madián, y en Madián va a encontrar a Dios. Y ese Dios, cuando se encuentra con Moisés, le va a revelar su plan liberador. Esto quiere decir, hermanos, que Moisés tiene que tener su propio éxodo también. Cuando él sale huyendo al desierto, Moisés tiene su propio éxodo. ¿Por qué? Porque en la Biblia el desierto tiene un simbolismo, y lo que simboliza el desierto es que es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación para una encomienda que va a tenerse más adelante. ¿Recuerdan ustedes en los evangelios cómo el Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto? Y entonces sucede algo similar a Moisés. Dios tiene que ser preparado y Dios es tentado en el desierto. Es un tiempo de preparación para la encomienda que viene posteriormente. Y cuando ustedes ven en los evangelios, cuando regresa Jesús del desierto, rápidamente, inmediatamente comienza su ministerio. Entonces, en el desierto, Dios le revela a Moisés su plan liberador. Vamos a ver al faraón como negándose a reconocer a Dios, y Dios le ofrece 12 oportunidades para rectificar. En el libro del Éxodo vamos a ver nosotros cómo Dios le va a ofrecer 12 oportunidades al faraón para que rectifique, para que se vuelva de su mal proceder. En la noche de la salvación vamos a ver una serie de prodigios que posibilitan la libertad. El mar deja de ser un obstáculo para los explotados, para los esclavizados, y se convierte en una trampa mortal para el opresor. Por obra de Dios, por supuesto. Dios obra en favor de su pueblo, y entonces el mar no es obstáculo para la salvación del pueblo de Israel. Culmina la salida en una alegría, una festividad en la que participan todos. El Señor, que demuestra que su nombre, Yahvé, significa el Salvador. El antidios, que desaparece en el mar. Moisés, el líder que conoce mejor al Dios que le escogió, y los esclavos que descubren quién es el Señor y el papel que ostenta Moisés en todo el relato. La segunda sección tiene que ver con el escenario, el desierto, y como tema la asistencia divina. Los liberados, el pueblo, van a caminar hacia el Sinaí, y como lugar de silencio y soledad, el desierto favorece el encuentro con Dios. Lo vemos en Moisés, como Moisés cuando sale al desierto de Madián, cómo se encuentra con Dios. Pero también vemos en Jesús, cuando él sale impulsado por el Espíritu Santo al desierto, vemos cómo Jesús mismo se encuentra con Dios en el desierto, le asiste Dios, lo sostiene Dios en el desierto, en las tentaciones. Ahora el pueblo entonces tiene que también entrar a ese desierto para que el pueblo también pueda encontrarse con Dios, y se encuentran en el Sinaí. Es un lugar desértico, en silencio, soledad, pero ahí está Dios con su pueblo. Pero también representa un riesgo. El hombre se encuentra a la deriva, sin caminos y asediado por múltiples peligros. No hay comida, no hay agua, hay fieras en el desierto, está el peligro latente. Y entonces el pueblo va a reaccionar murmurando y rebelándose contra Moisés y contra Dios.
tentar a Dios es como pretender que se les subordine Dios. Es como querer que ese Dios esté a disposición del pueblo. Blasfemar, achacarle lo que le es contradictorio, volver a Egipto, renunciar al proyecto salvador. Quiere decir entonces que el pueblo entonces prefiere Egipto, prefiere la esclavitud a ese Dios que los lleva por caminos inciertos. No sabe el pueblo a dónde van, no sabe a dónde los dirige Dios. Y lo único que tienen alrededor es peligro. Y entonces el pueblo, como sí tenía la seguridad en Egipto, entonces el pueblo anhela regresar a la esclavitud a Egipto, pensando que ahí van a estar mejor. Y entonces surge la pregunta: ¿está realmente Dios en medio de nosotros? ¿Está allí Dios en medio? Podemos ver esto en Éxodo capítulo 17, versículo 7. Y esta es la clave de esta sección, la sección del desierto, que como vivimos tiene como clave la asistencia divina. El Señor los asiste, atiende sus quejas y los ayuda. Por medio de Moisés endulza las aguas amargas, hace caer pan y carne del cielo y brota agua de la piedra, de la roca. Da la victoria sobre Amalek y finalmente Jetro orienta a Moisés en la organización del pueblo. Entonces vemos a un Dios presente con el pueblo en el desierto. Vemos a un Dios que los asiste, que los acompaña, que les brinda de cuidados. Y por el otro lado vemos a un pueblo testarudo, a un pueblo quejumbroso, a un pueblo que se quiere rebelar con Dios, murmura contra Dios y contra Moisés y quieren tentar a Dios. Esta es la característica aquí de esta sección, que son los capítulos 15, versículo 22 al capítulo 18, versículo 27 del Génesis. Y la tercera parte, la estructura, es ya el pueblo en el Sinaí, capítulos 19 al 40. Y como tema principal, el compromiso tanto de Dios como del pueblo. Y en este apartado el Señor invita a Israel a pactar una alianza por medio de Moisés. Si el pueblo acepta y cumple su compromiso, Dios lo hará su pueblo elegido, su testigo, y lo conducirá a la tierra que prometió a los patriarcas. El pueblo acepta y entonces se establece la alianza por medio de un ritual. Los códigos van a especificar las obligaciones morales y las obligaciones litúrgicas. Además, Dios les promete habitar entre ellos y va a dar ciertas normas a Moisés para construirle un santuario. Vemos cómo Dios es muy meticuloso cuando le va a pedir a Moisés que le construya el santuario. Pero mientras tanto el pueblo, angustiado por la ausencia de Moisés está en la cima de la montaña, el pueblo lo que va a hacer es que se va a fundir, a forjar su propio Dios con la ayuda de los sacerdotes. Se rompe la alianza y antes de bajar del monte, Moisés intercede por el pueblo, destroza las tablas de la ley y el ídolo, pero insiste en sus ruegos. Moisés le va a pedir al Señor que perdone y que asista al pueblo, que renueve la elección y la alianza. Llega incluso Moisés pretender ver a Dios y
consigue todo lo que Moisés le pide a Dios. Cuando Moisés baja nuevamente del Sinaí, en su rostro se refleja la gloria divina, mostrando así el perdón de Dios, y construye la morada, la tienda de la presencia, en donde Dios va a habitar en medio de su pueblo. Vemos así entonces, esta es la estructura en tres partes, que al mismo tiempo son tres escenarios distintos, y cada uno tiene una temática diferente, y sería la estructura y el contenido del libro del Éxodo. En cuanto a la teología, el tema básico del Éxodo es el significado teológico del nombre del Señor, es decir, el significado de Yahvé. A la pregunta ¿quién es Yahvé? O sea, ¿quién es el Señor? Este libro responde y va a responder dramatizando su enseñanza. Yahvé es el Señor, es el Dios que salva, es el Dios que asiste, es el Dios que compromete, y es el Dios también que se compromete y que está presente en la historia del pueblo. Tenemos entonces de la siguiente manera los temas teológicos presentes en el libro. En primer lugar tenemos el acontecimiento. El relato tiene unidad, va a contar de forma lógica la manera en que Dios libró al pueblo por medio de Moisés. El marco teológico va a estar formado por una salida que culmina en un encuentro, cuando se encuentra Dios con su pueblo y hacen el pacto. Esos dos polos, la salida y el encuentro, son los que van a configurar la fe del pueblo y van a revelar que Israel es el pueblo salvado y elegido para ser testigo de Dios. En este marco se encuadran los materiales de esta epopeya, de esta intervención de Dios, el enfrentamiento entre Dios y el faraón, los años de la peregrinación hasta llegar a la tierra prometida, las dificultades propias de esa larga marcha también van a ser presentes en el acontecimiento, y en este enfrentamiento entre Dios y el faraón se insertan algunas explicaciones de fiestas claves como la Pascua, el destino de los primogénitos y los ácimos. El Éxodo va a ser así entonces el acontecimiento fundamental, va a ser un acontecimiento único que marcará al pueblo, donde el pueblo va a remitirse a este acontecimiento durante toda su vida hasta en la actualidad, y es un acontecimiento que le va a dar origen a la nación. De la familia, los hijos de Israel, brota un pueblo que sería entonces la comunidad nacional. Vemos cómo entonces viene desde los patriarcas la promesa de una familia numerosa, de una descendencia numerosa, y cómo aquí en el libro del Éxodo ya se da en cierta forma el cumplimiento de esta promesa. Este Éxodo salida va a estar por encima de cualquier otro acontecimiento, por muy importante que sea. Israel vivió varios momentos importantes. El Éxodo es uno de ellos, la conquista es otro, la monarquía, el templo, el exilio en Babilonia, el retorno por medio de en la época persa. En fin, el pueblo ha vivido una serie de situaciones que son importantes, pero el Éxodo supera por mucho en importancia cualquier otro acontecimiento que haya sido experimentado por Israel. El Éxodo va a ser entonces el dogma básico de la fe del pueblo. Es el punto de referencia de las creencias, de las instituciones, de sus ritos
y fundamento de las esperanzas nacionales. Es la respuesta a muchas preguntas y una norma de cualquier liberación posterior que se va a dar en el pueblo, y hablamos específicamente entonces del exilio en Babilonia y posteriormente cuando el pueblo va a atravesar por otras circunstancias adversas que le va a recordar entonces la época del Éxodo. La otra realidad teológica que tenemos presente es la realidad de Dios. La idea del Señor como Dios de Israel va a estar enraizada en el acontecimiento del Éxodo. ¿Quién es Dios para Israel? Bueno, hay que ir al Éxodo a ver qué es lo que pasó allí, y entonces ese va a ser el Dios. Se va a ver a un Dios en el libro del Génesis, a un Dios familiar que va a estar presente con el grupo, lo va a defender de los enemigos. Es una divinidad que no tiene un lugar fijo de culto, pero al mismo tiempo es una divinidad a quien se va a descubrir en los acontecimientos más importantes de la vida. Bueno, ese es Dios. Dios es aquel que acompaña, es aquel que asiste, es aquel que camina con el pueblo. Pero estas ideas en el libro del Éxodo las va a aportar precisamente esas intervenciones de Dios en favor del pueblo cuando lo sacó de Egipto. En relación con esta salida, se va a imponer su nombre propio, Yahvé el Señor, que quiere decir entonces que ese Dios no es como los otros dioses de las otras culturas, sino es un Dios que va a estar cercano, atendiendo a las necesidades y a las súplicas del pueblo. Es un Dios que va a ser conocido como el Elohim en la tradición eloísta y el Shaddai en la sacerdotal. Revela su nombre propio, Yahvé, ya conocido desde los inicios de la historia según la fuente yavista. Al revelar este nombre demuestra que está dispuesto a acudir en defensa de quienes lo invoquen. Por eso es importante no tomar el nombre de Dios en vano en los mandamientos de Dios, porque a ese Dios se le puede invocar en auxilio del pueblo, pero también se le puede tomar de una manera como para querer manipular a ese Dios y que esté al servicio del pueblo y no un Dios con plena libertad. Ese Dios que sacó de Egipto al pueblo acaba siendo entonces uno de sus títulos y uno de sus atributos más importantes, ese Dios salvador, ese Dios que está presente con el pueblo. Es un Dios también que nadie lo puede ver, es otra realidad, nadie lo puede ver. Es una presencia que se deja ver y oculta al mismo tiempo, en el fuego, en la nube, en la tienda del encuentro, etc. Por eso de ahí viene su completa, su absoluta libertad, porque manipularlo es imposible. Y quien intenta manipularlo tiene que pagar las consecuencias de esa manipulación. Es un Dios escurridizo, es un Dios libre, es un Dios imposible de manipular, es un Dios en absoluta libertad. Sin embargo, es un Dios que no está lejos, conmueve el corazón de las parteras y se deja conmover por la oración de Moisés. No se cansa de perdonar
porque en todo ello Dios revela su libertad. Él tiene libertad de perdonar, Él tiene libertad de acudir en ayuda, Él tiene libertad en dejarse conmover por el corazón, en este caso de las parteras. Él tiene libertad para actuar. Al mismo tiempo ha demostrado ser el Señor del cosmos. Abre los abismos del mar y por ahí saca a los esclavos, al pueblo, como una nueva creación. Dios está creando un pueblo. A través del paso del mar, Dios está como dando a luz a un pueblo. Hay quienes lo expresan con esa figura, como dar a luz al pueblo. La providencia de Dios en el desierto va a confirmar su señorío. Va a conducir a los esclavos por un desierto y les da lo que el pueblo necesita. En el Sinaí, la naturaleza tiembla ante su poder. Hay fuego, hay terremoto, hay un huracán, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver con respecto a Dios. Pero también está el antidios. Como eje teológico, también tenemos el antidios. Y el antidios es una figura necesaria para que resalte el contenido del nombre de Dios, de Yahvé. Lo va a representar por un lado el faraón. Es un hombre cruel, es un hombre sanguinario, es un hombre que no respeta la vida de las personas, en este caso de los esclavos, es un explotador de los marginados, y el único interés que él tiene es la producción, es producir, que el pueblo esclavo en Egipto produzca, construya las grandes ciudades, los grandes graneros para Egipto. Al mismo tiempo, llega a burlarse de sus esclavos de una forma sangrienta, cuando él expresa, pues que vayan a buscarle a ellos la paja. Ni reconoce ni obedece a Yahvé. Es un hombre que pretende engañar al mismo Dios. A veces cede, pero luego se echa para atrás. Pasa por encima de la horrible desgracia que le sobreviene a él y a sus gentes. Olvida todo sentimiento y, movido por el odio, sumado al interés, comienza una persecución que acabará en su propia tragedia. Cuando persigue a los israelitas, no se da cuenta que es su fin al mismo tiempo. Ya cuando el pueblo, los guerreros, los egipcios están en las olas del mar, le llega la luz, pero va a ser demasiado tarde. En pocas palabras, es el prototipo de aquel que rechaza a Dios de una manera sistemática. O sea que a veces todos llevamos un faraón en nosotros cuando no escuchamos la voz de Dios y nos rebelamos ante sus palabras, ante sus ofrecimientos, ante lo que Él tiene planeado para nosotros. Hay un antidios, un faraón en nosotros a veces. El endurecimiento del corazón que se atribuye a Dios se explica porque la palabra de Dios es eficaz incluso en quien la rechaza. Si alguien rechaza la palabra de Dios, bueno, esa palabra es una palabra eficaz, una palabra que lleva consigo misma pues su desgracia, o por el contrario, para quien la escucha, pues su bendición. La palabra divina no limita la libertad del faraón. El faraón tiene la libertad de actuar como él prefiera, pero sí le obliga a responder sí o no ante esa palabra. Y eso también sucede con nosotros. Dios respeta la libertad,
pero al mismo tiempo esa palabra que él pronuncia, esa invitación que él hace, nos obliga a responder sí o no. Y cada vez que el faraón dice no a Dios, lo hace más conscientemente y se endurece más. El no consciente le llevará a la ruina, como lo vemos en el relato del Éxodo. Su testarudez, su negativa hacia Dios, le hace ir directamente a la ruina. La invitación de un gran rey puede ser rechazada, pero nadie puede acusar al rey de esa manera. Aunque a Dios se puede rechazar su palabra, no se puede rechazar a ese Dios sin que eso conlleve una desgracia, en este caso para el faraón. Por otro lado también, así como el faraón es el antidios, también Egipto tiene la función de antidios, es la tentación constante de dar la vuelta, de refugiarse y acogerse a la seguridad que va a proporcionar la esclavitud, renunciando a la aventura del encuentro con Dios en la libertad. Egipto se vuelve el antidios porque el pueblo constantemente va a querer retornar a Egipto. En momentos de tensión del pueblo, el pueblo añora regresar a Egipto, regresar a la esclavitud. Y entonces se convierte en una tentación constante para el pueblo, de refugiarse, de volver a la seguridad que les daba Egipto, que en cierta forma les daba cierta seguridad, aunque no libertad, pero sí les daba cierta seguridad. Y entonces el pueblo quiere cambiar esclavitud por libertad, en aras de esa seguridad. Y de esa manera entonces quiere el pueblo renunciar a ese Dios que les da precisamente esa libertad. Y es un tanto paradójico, porque el pueblo clama en Egipto por libertad, viene Dios, los libera, pero ahora resulta que al pueblo no le gusta ese Dios. Y entonces quiere regresar otra vez a Egipto, como diciendo, cuando estábamos en Egipto estábamos mejor que con este Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho lo mismo que el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces vemos a hermanos que ya no quieren seguir ese camino que Dios muestra? Incluso nosotros mismos, cuando nos rebelamos contra ese Dios y queremos, pues a lo mejor en el ministerio que llevamos, queremos, como decimos vulgarmente, tirar la toalla y renunciar a todo y volver otra vez a lo que hacíamos antes. Y esto entonces es algo que está presente en la vida de todo creyente. El otro eje teológico es Moisés, o el mediador. Si se suprime a Moisés del Éxodo, de los relatos bíblicos, si suprimiéramos a Moisés, no tendría explicación ni existencia la religión de Israel. Quiere decir entonces que la religión israelita se fundamenta, se sostiene por la figura de Moisés. Hasta nosotros Moisés ha llegado convertido en héroe. El Moisés que sobrevive en los textos, recordemos que lo mencioné al principio, es el Moisés de la fe. Es el Moisés que existió en tiempos remotos y que lo que tenemos en la Biblia, los recuerdos que hay de Moisés, son ese Moisés de la fe. Ya el Moisés histórico, pues es un poco difícil accesar a él, por no decir imposible accesar a ese Moisés.
lo que tenemos es el Moisés de la fe. Su vida prefigura además su tarea. Salvado de las aguas y huido, y Dios le hace encontradizo en el monte divino y le invita a llevar hasta ahí a los esclavos. Quiere decir entonces que al mismo tiempo su nombre significa lo que él va a realizar con el pueblo. Su tarea va a estar marcada por la paradoja. Cuando es considerado como un criminal y un traidor, es precisamente cuando debe liberar a los oprimidos, y no antes. Moisés tiene que tener su propio éxodo. Cuando tenía poder, como perteneciente a la familia del faraón, tenía quizás las posibilidades de liberar al pueblo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Moisés tiene que tener su éxodo y encontrarse con Dios en la montaña, en el desierto. Ahí tiene que tener esa experiencia de Dios para que reciba de Dios la encomienda a su gestión. Y entonces yo creo que como una aplicación para nosotros hoy, cuando nosotros querramos emprender alguna tarea en la obra de Dios, pues tenemos que atravesar también por nuestro propio éxodo para encontrarnos con Dios, y Dios ahí nos va a revelar qué es lo que espera y desea para todos nosotros. En su vida se va a realizar de manera perfecta la imagen ideal del escogido. Moisés es tomado de entre el pueblo y asistido por Dios para salvar al mismo pueblo del que ha sido sacado. Dios va a contar con Moisés y se va a dirigir a él, aunque el objetivo final de Dios sea la comunidad, sea el pueblo, el grupo, la humanidad. Siempre se sentirá solidario con esos pobres Dios, pobres que no abandona ni se desentiende de ellos, y eso lo vamos a ver también en Jesús, cuando Él se junta con los pobres, está con ellos. Vamos a ver también que es un Dios que se revela en favor de los pobres. El otro eje teológico es el pueblo, que es el objetivo final del Éxodo. Y es además también el objetivo de constituirlos como pueblo a esta comunidad de salvados. La familia es la familia patriarcal en Génesis, esa familia dada la promesa que va a ser un pueblo numeroso. Bueno, aquí ya vemos entonces el cumplimiento de esa promesa, porque se va a pasar de un pueblo a una nación. Como núcleo inicial tenemos a los oprimidos de manera social y personalmente, y que precisamente en razón de su desgracia van a ser escuchados. Ellos claman a Dios, son escuchados, y Dios atiende al pueblo, baja a ver qué es lo que está pasando, escoge a Moisés para que pueda liberar al pueblo de la esclavitud. La comunidad va a estar formada por esclavos que prefieren el riesgo de la libertad a la seguridad que les proporciona la esclavitud, como les mencioné hace un momento. Este pueblo se mueve entre la fe y la desconfianza. Por un lado cree y alaba a Dios, Salvador, acepta sus mandamientos, pero por otro lado duda y protesta, se encoleriza con Dios cuando le llega la prueba. Algo similar pasa con nosotros. Estamos contentos cuando todo marcha bien, pero cuando llegan pruebas a nuestra vida, ya como que renegamos, protestamos, nos incomoda, y así fue con el pueblo de Israel. Cuando le llegó el hambre, la sed, cuando Moisés estaba en la cima de la montaña, cuando Dios guarda silencio,
Es ahí cuando el pueblo realmente muestra esa resistencia ante Dios. Y entonces reaccionan murmurando, rebelándose y sobre todo tentando a Dios, queriendo regresar atrás y renunciar a la tierra. Es como renegar de los planes de Dios. Es como rechazarlo o pretender manipular a Dios también. Y el pueblo se olvida que hay algo mejor para ellos. Está la promesa de la tierra. Dios va a cumplir la tierra, pero el pueblo se resiste a ese cumplimiento. El pueblo se resiste a la tierra. Y entonces el peor de los pecados va a consistir en blasfemar y en ver al revés los planes divinos. Y entonces el pueblo va a acusar de asesino a Dios. Y entonces Dios se va a ver en la obligación de seguir dando pruebas de esa asistencia de Él. Dios es un Dios paciente con el pueblo. A pesar de que el pueblo trata de asesino a Dios, cuando le dice que los ha llevado al desierto para matarlos, Dios aún así se muestra misericordioso y entonces Él da pruebas de su asistencia para con el pueblo. El encuentro de Dios con el pueblo en el Sinaí es un encuentro dramático. Mientras que arriba de la montaña se está sellando el pacto con Dios y el pueblo, y Dios los está reconociendo como hijos, abajo ellos mismos están rompiendo estas relaciones de amor y elección. Por eso es un pueblo en perpetua condena de muerte por infiel. Y solo los va a salvar la intercesión de Moisés en favor del pueblo. El pueblo se convierte en la antítesis de Moisés. Moisés es el elegido que se ha mostrado fiel, que ha querido asumir su tarea y que a pesar de lo difícil que es llevar a un pueblo en esa condición de desesperados, de renegar, de estar en contra de Dios, aún así Moisés se sobrepone a todo ello y Moisés quiere llevar al pueblo, quiere cumplir su tarea, quiere Moisés continuar con esa encomienda que Dios le ha dado. Y tenemos también lo que es la alianza. Y la alianza marca la cima de esa marcha hacia el encuentro con el Señor y con el pueblo. Y es un encuentro que se va a ratificar con una festividad, con una liturgia. La liberación de los israelitas no se termina ni se agota en la libertad, sino que mira al pacto, alianza con el pueblo. El creyente, el pueblo va a seguir, debe seguir luchando contra todo lo que lo frustra, contra todo lo que lo enajena. Y esta lucha tiene como objetivo aceptar libremente al Señor, darle culto, cumplir sus preceptos, que son las normas imprescindibles para vivir como seres libres y no recaer en la esclavitud. De eso habla cuando Dios le da las normas al pueblo, para que ellos no sean esclavos otra vez, sino que se mantengan en esa libertad. Los 10 mandamientos son dados con esa intención, para que el pueblo no vuelva otra vez a la esclavitud, que no sean otra vez esclavos ellos, ni entre ellos mismos tampoco. Dios quiere un pueblo libre, Dios quiere un pueblo que viva en total libertad, y para eso entonces les da la alianza. La alianza es relación con Dios. El Señor reconoce en Israel un pueblo capaz de dialogar
y lo convierte en su pueblo cuando lo acepta con un compromiso y hace de cada individuo un ser capaz de realizarse, un pueblo capaz de llevar una vida plena, pero al mismo tiempo un pueblo capaz de estar abierto a su Señor, y también un pueblo capaz de abrirse al mundo, porque la promesa que se le dio a Abraham es que en el pueblo va a ser benditas todas las familias de la tierra. Es así entonces, hermanos, como tenemos el libro de el Éxodo. Es un libro entonces muy hermoso, en donde podemos ver cómo Dios elige un pueblo, en donde se cumplen las promesas de Dios para con el pueblo de Israel, y donde también Dios ejerce esa libertad al mostrarse misericordioso con el pueblo, liberador con el pueblo. Y es un Dios que muestra también su lado débil cuando ve la opresión del pueblo de Israel. Podemos ver entonces en el libro del Éxodo una serie de acontecimientos en favor del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo que vemos a un Dios amoroso, misericordioso, asistiendo al pueblo, por otro lado vemos a un pueblo también testarudo, un pueblo que en ocasiones cuando ve la dificultad, el pueblo quiere regresar a Egipto, porque se siente amenazado, siente que ese Dios no está con él, que ese Dios no le asiste, y entonces cuando siente la amenaza, el pueblo quiere regresar a Egipto. Hermanos, llegamos al final de esta clase. Entonces es una clase un poco más larga que las anteriores, pero necesaria también, y mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Deseo que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe en el estudio, y ofrecerles una vez más, hermanos, si hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran que se responda. Yo sé que a raíz de esta clase pues quizás surjan otras preguntas, inquietudes, pero bueno, ahí está el ofrecimiento, hermanos, para que a través del correo electrónico ustedes puedan acercarse a su servidor, y con todo gusto, hermanos, voy a responder sus dudas e inquietudes. Deseo, hermanos, que esta clase sea edificante, que sea un tiempo también de reflexión para nosotros, para nuestra vida, porque también, así como el libro del Éxodo habla del pueblo de Israel, eso es un reflejo también de lo que somos nosotros y de nuestras acciones en conjunto con nuestro caminar con Dios.